Hola, ¿qué tal, mis queridos compañeros, compañeras y profesor? Bienvenidos a este podcast educativo. Hoy exploraremos el fascinante recorrido de la pedagogía a través de la historia, desde los pensadores clásicos hasta los enfoques contemporáneos. Descubriremos cómo se ha transformado la educación para responder a los desafíos del ser humano y la sociedad. El día de hoy me acompaña George, que me va a ayudar a dar información sobre la historia de la pedagogía. Hola, ¿qué tal, Jonathan? Gracias por invitarme a tu podcast, y estoy aquí para ayudarte a responder sobre la historia de la pedagogía. Primero empecemos con la pedagogía en la antigüedad. En la antigua Grecia la educación estaba estrechamente ligada a la formación ética. Sócrates, con su método de diálogo, enseñaba el pensamiento críticamente. Platón y Aristóteles sentaron las bases filosóficas de la educación, el primero con visión idealista y el segundo con enfoque empírico. George, ayúdame hablando sobre los personajes que acabo de mencionar. Claro que sí. Vamos a hablar de Sócrates, Platón y Aristóteles. Empecemos por Sócrates, antes de Cristo. Considerado el padre del pensamiento crítico en educación, introdujo el método mayéutico, que consistía en hacer preguntas al alumno para ayudarlo a descubrir el conocimiento por sí mismo. Su enfoque no era transmitir verdades, sino estimular el razonamiento. Para Sócrates, educar era ayudar a parir ideas, como una comadrona intelectual. Platón, 427 a 347 a.C., discípulo de Sócrates. En su obra La República, plantea una visión idealista. La educación debía guiar al alma hacia la verdad y preparar al individuo para cumplir su rol en la sociedad. Propuso una educación estratificada y dirigida por el Estado, con un fuerte componente filosófico. Aristóteles, 384 a 322 a.C. Alumno de Platón, pero con una visión más realista. Para él, la educación debía desarrollar el potencial humano de forma equilibrada, integrando razón, ética y experiencia práctica. Introdujo la idea de la educación como formación del carácter y base de la ciudadanía. Muy interesante, George. Ahora hablemos sobre la Edad Media. Durante el medievo, la pedagogía estuvo influida por la teología. La Iglesia controlaba los contenidos y métodos educativos. San Agustín y Tomás de Aquino son figuras relevantes que buscaban armonizar fe y razón. ¿Tú qué piensas de estos dos personajes? Sí, tenemos dos personas claves en este tema. San Agustín, 354 a 430, fundó las bases de la educación cristiana. Propuso que el conocimiento verdadero viene de Dios y que el maestro debía guiar al alumno hacia la verdad interior, ya que Dios reside en el alma. Su concepto de maestro interior influye en la educación espiritual y reflexiva. Santo Tomás de Aquino, 1225 a 1274. Concilió la fe con la razón. En su obra Suma Teológica, defendió que la educación debía cultivar tanto la fe como el pensamiento lógico, fundando así el modelo escolástico. Defendía el papel de la escuela como espacio de formación moral e intelectual. Es decir, que durante esta época la Iglesia tenía el control casi exclusivo de la educación, centrada en los monasterios y las catedrales, con un círculo basado en textos religiosos y la obediencia. Bueno, ahora pasemos a la Edad Moderna. El pensamiento moderno promovió la razón, la experiencia como bases del conocimiento. Comenius propuso una didáctica centrada en el estudiante. Rouses defendió la educación natural, respetando el desarrollo infantil. Dime, ¿tú qué piensas de esto? Como lo dijiste, en la Edad Moderna refleja más el naturalismo. Comenius, 1592 a 1670. Precursor de la pedagogía moderna. En su obra Didáctica Magna, promovió una educación para todos, sin distinción de género ni clase social. Creía en un método gradual, estructurado y visual. Fue pionero en el uso de imágenes y recursos didácticos. Jean-Jacques Rousseau, 1712 a 1778. En su libro Emilio o de la educación, propuso una educación natural, basada en el respeto por los ritmos de desarrollo del niño.
Afirmó que el niño no es un adulto en miniatura, sino un ser en evolución. La educación debía ser activa, vivencial y centrada en el aprendiz. Y finalmente, Johann Heinrich Pestalozzi, 6446-2027. Influenciado por Rousseau, desarrolló un enfoque integral que incluye la cabeza, intelecto, corazón, afectividad y manos, práctica. Defendía la educación desde el afecto y la importancia del entorno familiar y social. Promotor de una enseñanza centrada en el niño. Ahora yo te voy a hablar sobre la edad contemporánea. En el siglo XX, la pedagogía se diversificó. Montessori defendió la autonomía del niño. Freire, desde América Latina, promovió una pedagogía crítica y liberadora. Hoy se valora una educación integral, crítica, centrada en el estudiante y en el contexto sociocultural. ¿Qué me puedes decir de Montessori, Dewey y Freire? Claro, ellos se basan en la pedagogía crítica y en el constructivismo. Mira, como María Montessori. Fue la primera mujer médica en Italia. Creó un método basado en la observación científica del niño. Defendía la autonomía y el aprendizaje sensorial, proponiendo un ambiente preparado donde el alumno sea libre de explorar y desarrollar sus capacidades a su ritmo. Fue pionera en la educación inclusiva y de la primera infancia. Luego tenemos a John Dewey, principal representante del pragmatismo pedagógico. En Democracia y Educación argumentó que la escuela debe ser un espacio de experiencia social, donde se aprenda haciendo. Propuso la escuela activa y democrática, con motor de una sociedad participativa. Y finalmente tenemos a Paulo Freire, educador brasileño, autor de Pedagogía del Oprimido. Desarrolló la pedagogía crítica que busca empoderar a los estudiantes y fomentar la conciencia política. Para Freire, educar es un acto de liberación y diálogo, no de domesticación. Rechaza la educación bancaria, depositar saberes, y promueve la educación como práctica de la libertad. Bueno, y como sabes, hay desafíos actuales de la pedagogía, que hoy enfrentamos múltiples retos, como una brecha digital y desigualdad educativa, inclusión de estudiantes con diversidad funcional o cultural, educación emocional y pensamiento crítico, formación docentes continua frente a la innovación tecnológica, la necesidad de representar los modelos tradicionales y promover experiencias significativas. Yo creo que el educador de hoy debe ser un guía, facilitador y mediador, con sensibilidad ética y compromiso social que forme ciudadanos activos y conscientes en un mundo complejo y cambiante. Bueno, como una conclusión personal, la historia de la pedagogía es un espejo de la evolución del pensamiento humano. Nos invita a reflexionar sobre nuestras responsabilidades como educadores. Educar no es solo transmitir contenido, sino fomentar seres humanos libres, críticos y éticos. Y bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este podcast sobre la historia de la pedagogía. Esperamos que haya sido de su agrado y hayamos aprendido y conocido un poco más sobre este tema. Y quiero agradecer de mil maneras a George, que fue una gran ayuda dándonos a conocer sobre estos personajes de la historia. Gracias por invitarme a tu podcast. Espero que toda esta información que te proporcioné sea muy útil para ti y tus compañeros de clases. Espero vernos en la próxima para seguir ayudándote en más temas.